que podáis estar pasando un buen día, de verdad, acaba de empezar, pero que realmente podemos disfrutar de este día de sábado, primeramente aquí entre todos, entre nosotros, aquí en familia. Después por la tarde, este día va a ser un poquito más tranquilo también, no tendremos actividades por la tarde, en todo caso previstas. Eso nos dará tiempo para también, ¿por qué no?, tomar un tiempecito más para nosotros. Esta semana es una semana muy especial para los jóvenes, sobre todo, porque es la semana de oración de los jóvenes. Es una semana especial que cada año se repite, cada año con un tema diferente, y este año el tema habla del reino de Dios, el reino de los cielos, si quieres. Y el tema general es: la eternidad comienza ahora. Como a veces uno piensa que empezará cuando Jesús venga. No, la eternidad empieza ahora, en este momento. Y podemos decir que para nosotros la eternidad empezó ayer, que Luis nos ha presentado el primer tema de esta semana. Yo os presentaré el segundo, que habla, en todo caso el título me encanta, es un tema que me gusta mucho, que es fábula, cuento de hadas o realidad. ¿El reino de Dios qué es? ¿Será que es una fábula? Cuando empezamos en el reino de Dios, el reino de los cielos, que Jesús vino a predicar tanto, los que tenéis la costumbre a lo mejor de analizar un poquito estos temas, esta expresión, el reino de los cielos, el reino de Dios o el reino de los cielos, es el tema, según especialistas, es el tema central de la predicación de Jesús. Cuando Jesús vino aquí a esta tierra, centralizó sus temas de predicación alrededor de ese tema central, que es el reino de los cielos. Y númeras veces Jesús empezaba sus discursos diciendo: el reino de los cielos es semejante a... y después empezaba una historia, una parábola, etc. Jesús tenía varias maneras de ilustrar este reino de los cielos, ¿es verdad? Hoy vamos a entrar un poquito más profundo en ese tema, porque es realmente un tema muy interesante y que pienso tiene lecciones importantes para cada uno de nosotros. Pero antes de entrar a ello, os invito a que simplemente comenzáis, podamos hacer una oración más. Esta semana de oración vamos a tomar un poquito más de tiempo para orar. Es así como estáis, no sé, levantaros, vamos a orar. Si os hablo de la fecha de abril 2011, es que esa fecha os dice algo. Ocurrió algo en esa fecha especial, grande, inmensa. Abril 2011 es una fecha muy especial por un acontecimiento que, según ciertas estadísticas, fue el acontecimiento más visto en la tele y en otros medios de comunicación, pero el acontecimiento más visto de siempre. Cerca de 2,5 billones de personas han mirado este acontecimiento. 2,5 billones de personas, es un récord, pero es comparable, es cerca del 33-35% de la población mundial. 2,5 billones. Quiere decir que entre 3 personas de nuestro planeta, una habrá mirado ese acontecimiento. Bien, hay debates, hay personas que dicen que hay ciertos que dicen que fue menos, que fue más, pero anda todo un poco por ahí. Pero según algunos medios, ese fue el acontecimiento más visto de siempre. ¿Tenéis alguna idea? Y seguro que algunos de vosotros aquí lo han mirado también. Yo no, porque a mí no me interesa mucho eso, pero sobre todo las señoras, seguro que habrán mirado eso. Pues también. Se trata de la boda del príncipe William y de Kate. No voy a preguntar cuándo se ha mirado esto, yo voy a después en las noticias. Esta boda, según esos medios, fue el acontecimiento más visto de siempre. Las miradas de siempre. Y es interesante porque uno se pregunta el por qué. ¿Por qué una boda real, una boda real así, pudo haber, llamado tanto la atención en todo el mundo, todo el planeta? Y es interesante porque el autor del tema de hoy, él tiene una reflexión
y que me parece que se identifica con nosotros. Es que en el fondo, cada uno de nosotros, de alguna manera, también desea, o ha deseado, vivir un poco un cuento de hadas en su vida, ¿no es verdad? Cuando somos jóvenes, aspiramos a algo, pensamos en algo, idealizamos cosas, idealizamos una vida que sea un cuento de hadas, una vida que, entre comillas, se termine con las famosas palabras y fueran, que felices para siempre, ¿es verdad? Que si nosotros que somos adultos, cuando leemos esas palabras, ya nos decimos, bien, y fueran felices para siempre hasta que se dieran de caras con la realidad, ¿es verdad? Pero nos gusta cuando las historias terminan así. Idealizamos una boda, nuestra boda, idealizamos tanta cosa. Y pensamos que a partir de ese momento, a partir del momento en que se cumple ese sueño, a partir del momento seremos felices para siempre. Y de alguna manera, nosotros, el ser humano, llevamos, no sé, pero en nuestros genes, es como una ansia, un deseo de hacer parte de otra historia. Hacer parte de algo que nos haga salir de la realidad de lo que vivimos en nuestra vida. ¿Ah? Y esto fue dicho un día por Lewis, ¿ah? Por los que conocen este autor. Él es el autor de las Crónicas de Narnia, ¿ah? Es autor cristiano. Todos, creo que muchos han visto esas películas, las Crónicas de Narnia. Conocen la primera película de esa serie, que son tres, ¿no? Son tres películas. Pero la primera cuenta cómo los niños entraran dentro de un armario, atravesaran por entre las ropas que estaban ahí, de repente se encontraron en otro mundo, ¿no es verdad? Y cuando se ve la película da la impresión de que han pasado 20 años ahí dentro de esa historia, porque al final de la película se ven adultos a caballo, si os acordáis de esa escena, adultos a caballo, jóvenes de 20, 25 años, ¿no es verdad? Pero una diferencia grande con los niños que habían entrado primero en ese armario. Pero cuando ellos descubren la entrada que les hace a ese armario, vuelvan a la realidad y vuelvan a ser niños pequeños, si se acordáis de esa parte. ¿Ah? Es como si en la vida de esos niños se hubiese hecho un paréntesis. Y de repente ellos se han tornado los héroes de un cuento de hadas, en que luchan contra el mal, pero que al final el bien gana. El bien lo consigue, ¿no es verdad? Y Lewis decía, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Interesante la reflexión. Si yo aquí donde estoy tengo como un deseo de vivir algo que no lo puedo vivir en este mundo, según el pensamiento de Lewis, es porque entonces a lo mejor he sido hecho para vivir en otro mundo, en otra realidad, no en la realidad que vivo ahora. ¿Ah? No sé si me estáis siguiendo el pensamiento. ¿Ah? Es interesante eso, interesante ese pensamiento. Así que cuando éramos niños, nosotros creíamos en ese otro mundo, en esa otra historia. Y es verdad que todos nosotros hemos crecido, a lo mejor con las ideas de cuento de hadas, como el Papá Noel, por ejemplo. ¿Ah? ¿Se puede cambiar? Vemos aquí algunos ejemplos, historias, fábulas, superhéroes, personas que todo resuelven. ¿Ah? Y de alguna manera cuando somos niños y leemos esas historias, ¿a qué niña no se ha sentido identificada con una de esas chicas que están ahí con no sé cómo se dice en español ahora, las princesas que están ahí? ¿Ah? Cuando leemos esa historia, tal, la Bella y la Bestia, imaginamos ahí con el príncipe encantado, etcétera, esas cosas todas. El Papá Noel, es verdad que encanta tanto a los niños hoy en día, y que a nosotros adultos a veces nos gusta alimentar esas historias. Los superhéroes, ¿ah? Que enfrentan al mal, que ya no los aguantan, ¿de verdad? Que resuelven todos los problemas. Hemos crecido con estas ideas, con esos pensamientos detrás, pero con la vida, ¿ah? Con el conocimiento que vamos ganando, con la formación, con las formaciones que vamos teniendo, las experiencias, etc. Todo eso nos va enseñando que esas historias
son simplemente demasiado buenas para ser verdad. Son historias demasiado bonitas para ser verdad. ¿Ah? Y basta enfrentarse un poquito a lo que es la realidad, ¿ya? Basta mirar un poquito solo las noticias y nos damos cuenta de que el mundo es un lugar demasiado malo, es un lugar demasiado, vamos a decir, una realidad difícil de aceptar. ¿Ah? Difícil de aceptar. Cuando nosotros decimos que somos felices, ¿cómo es que alguien se puede sentir plenamente feliz? Cuando tiene amigos que están en caso de divorcio. Cuando hay familias que se rompen. Cuando sabemos que hay problemas de violencia, de personas que buscan, por ejemplo aquí abajo, que buscan soluciones, que aspiran a algo mejor. Que atraviesan, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, aquí abajo, que atraviesan el estrecho de Gibraltar pensando que, como escuchamos a veces en un documentario, que aquí el dinero caía del cielo, como si las cosas fueran fáciles. ¿Eh? ¿Y cuántas personas que vienen a buscar refugio en Europa, por ejemplo, para dar un ejemplo, cuántas personas que vienen a buscar refugio en Europa se dan de caras con una realidad que dice, pero al final estoy aquí, mejor estaría en mi casa, donde vengo yo, quiero decir, vengo aquí para encontrarme con él. Me decían que era todo tan fácil, que a partir del momento en que atravesara ese obstáculo todo se iría bien, pero la realidad es toda una otra, ¿no es verdad? Y de alguna manera, cuando nos damos de caras con esto, los cuentos de hadas de la niñez y la juventud desaparecen. Pero, de alguna manera, igualmente, todos nosotros deseamos vivir ese cuento de hadas, que termina simplemente con esas palabras bonitas y fueron felices para siempre. ¿Es verdad? Todos buscamos esto que va, este proyecto ahí. Todos lo buscamos. ¿Ah? Todos buscamos la felicidad, sentirnos realizados en lo que encontramos, sentirnos felices en lo que hacemos, sentir que vivimos en un mundo donde reina el optimismo, la esperanza, donde podemos realmente sentir esa alegría de poder mirar hacia adelante con confianza. ¿Es verdad? ¿Ah? ¿Es verdad? Es un poco todo eso. Todo ese contexto nos lleva a dos historias que el autor de este tema nos cuenta. Dos historias una en la cual nosotros nos podemos ver delante de la realidad tal cual ella es, y la otra delante de una otra realidad que muchas veces se considera como una fábula. Y esa la vamos a llamar la historia del reino. Así que tarde o temprano a todos nos llega el día en que se mueren nuestros cuentos de hadas, ¿vale? La ilusión, cuando nos enfrentamos delante de situaciones complicadas y todo eso viene abajo. Y todos nosotros, cuando vivimos esas realidades, intentamos buscar esto en nuestra vida, un propósito. Cuando vivimos estos momentos de decepción, de ilusión que se desaparecen, todos nosotros buscamos un propósito para nuestras vidas. Todo el mundo, todo el ser humano busca un propósito en su vida. Sentir que su existencia tiene una razón de ser. Sentir que su existencia no es una casualidad. Sentir que existe por alguna razón. Y por eso buscamos un propósito. Pero el problema es que a veces lo buscamos de formas, en sitios, con cosas que pensamos que nos dan sentido a nuestra existencia, pero que al final no. Es toda una otra cosa. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos aquí de dos personas, una más conocidas que otra, pero por ejemplo, este jugador de fútbol americano, Tom Brady, no conozco, Johnny a lo mejor conoce, es que es uno de los jugadores más bien pagos de ese deporte. Y él decía esto muy interesante: porque tras ganar 3 Super Bowls, sigo pensando que allá afuera hay algo más grande para mí. Quiero decir, es posible que mucha gente diga: oye, de esto es de lo que se trata. He alcanzado mi meta, mi sueño y mi vida. ¿Y yo pienso, tiene que haber algo más. Es decir, esto no es
no puede ser todo lo que se supone que sea. Tiene que ser algo más. He buscado un propósito para mi vida, lo he alcanzado, pero siento que no es suficiente, algo más. Hay otro, más conocido, que es Brad Pitt, que decía a una revista, Rolling Stone, los que conocen, dice: yo sé que se supone que todas estas cosas parezcan importantes para nosotros. El coche, el apartamento de lujo, nuestra versión del éxito. Pero, si ese es el caso, ¿por qué razón el sentimiento general que se percibe refleja más bien más impotencia, aislamiento, desesperación y soledad? En mi opinión, debéis tirar todo eso a la basura. Tenemos que encontrar algo mejor. Todo lo que sé es que en este momento estamos abocados a un camino sin salida, a un adormecimiento del alma, a una completa atrofia del ser espiritual. Y no es eso lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Interesante, ¿eh? Esa reflexión de personas que llegaran al topo de una existencia, digamos, a la gloria, digamos, a ser modelos para tanta gente, y que esas personas tengan el coraje de llegar delante de los media y presentar algo tan a veces difícil para entender para nosotros, pues vivimos nuestras vidas simples, a lo mejor sin buscar esa gloria, esas alturas del éxito, pero que vivimos nuestra vida cada día, y que pensamos que a lo mejor lo que necesitamos pues es luchar por más dinero, luchar por una carrera mejor, luchar por eso, por aquello, para encontrar un sentido, un propósito a la vida. Y que personas así, que lo hayan alcanzado, se digan: tiene que haber algo más. Esto no puede ser el único propósito de la vida. ¿Ah? Pero ahora haremos otra pregunta. Muy bien. ¿Qué pasaría si en la verdad la historia que el mundo vive no fuera esa la historia verdadera? ¿Qué pasaría si descubriéramos que al final lo que nosotros pensamos que es la realidad no sea más que una pura mentira? Que nos hayan hecho aceptar, que nos hayan hecho recibir como tal, pero que en el fondo se trata de una ilusión, una pura ilusión. ¿No? ¿Qué pasa si la vida que tantas personas están viviendo es simplemente una fábula, una mentira, una falsedad? Y más, el resultado de una maldición. ¿Qué pasa si la respuesta a nuestra búsqueda de significado depende de nuestra capacidad para creer en esa segunda historia, que es la historia del reino? ¿Y qué historia es esa? Para ir a esa historia tenemos que volver atrás en el tiempo y ir a mirar un libro muy antiguo, que todos conocéis, también uno de los libros más controversos que se hayan escrito, uno de los libros contra el cual mucha gente ha luchado y lucha hoy en día para que desaparezca. Tengo aquí algunos ejemplos de pensamientos de personas que decían que eran demasiado inteligentes y demasiado educados para creer en tales ideas ridículas, tales como las que se podían encontrar en este libro. Había, por ejemplo, un agnóstico del siglo XIX, Robert Ingersoll, que decía que este libro era una fábula, una obscenidad, una estafa, una farsa y una mentira. Un famoso actor, Sir MacLellan, dice: desde hace mucho tiempo pienso que la Biblia debería tener una aclaración indicando al lector que se trata de una obra de ficción y no de hechos. En la traducción de la Biblia tendría que tener algo a decir: esa es una obra de ficción, no son hechos, es una ficción. Pero para decir la verdad, por este libro miles, millones de personas han dado la vida durante siglos atrás. Personas han dado la vida por un libro, por historias que están escritas en él, que muchos creen que son fábulas, que muchos creen que no son más que historias para niños. Serían personas o muy locas, o muy ignorantes, o muy ingenuas. O entonces personas que tenían que tener una profunda convicción de por qué estaban dando sus vidas.
Ninguno de nosotros está dispuesto a dar su vida por una mentira. Nadie está dispuesto a dar su vida por una mentira. Pero dar su vida por ese libro, entonces es que o este libro les ha cambiado mucho la cabeza, les ha lavado el cerebro, o las personas eran muy ignorantes en relación a él, o entonces porque este libro tenía algo especial, tiene algo especial. Y muchas personas mismo hoy en día han descubierto en él el secreto de una existencia feliz, el secreto de una existencia con sentido y con propósito. Pero ¿cómo podríamos resumir un poquito la historia de este libro? Esa historia que os dije que a lo mejor es la que está en el origen de la mentira que es la historia del mundo tal que la tenemos hoy. Si la pudiéramos resumir muy rápidamente esta historia, diríamos que todo empieza en un jardín donde todo era perfecto. Todo era perfecto, todo estaba en su sitio. Todo estaba en su sitio. No había nada que decir de ese jardín. Nada. Pero hubo una mancha que se creó en ese lugar. Esa mancha fue alimentada por ideas contrarias que creaban duda en la mente de las personas que vivían en ese jardín. Las personas sabían que era Dios que les había creado, que le había creado ese jardín para su felicidad. Pero otro ser les vino a decir, cuidado, porque vosotros pensáis que Dios os está dando todo lo que es la felicidad, pero Dios, la verdad, lo que está haciendo es, os está tapando los ojos, os está guardando en la ignorancia, para que no tengáis deseo de ir más allá. Dios lo que está haciendo, os está impidiendo de ser plenamente felices, os está guardando en ignorancia, y se está reservando para Él lo mejor. Entonces eso empezó a crear dudas en la mente de las personas. Y para los que conocen la historia, una historia de ese jardín, del jardín del Edén, sabéis que esa tentación ha sido tan fuerte, la duda en relación a Dios fue tan profunda en el corazón de Adán y Eva, que ellos resolvieron hacer lo que Dios les había dicho, no hagáis. Y eso abrió la puerta para todo lo que vivimos hoy en día. Para muchos, la culpa ha sido de la mujer. Yo estoy un poco de acuerdo. Creo que las mujeres tienen un poco de culpa en todo eso. Pero la verdad es que lo que pasó en ese lugar nos toca a todos, porque todos hemos hecho opciones en nuestras vidas. Ellos hicieron una opción que nos toca a nosotros hoy en día. Nosotros recibimos las consecuencias de eso. Pero nosotros hoy en día tenemos también la posibilidad de decidir algo. ¿Qué pasó después de esa historia del jardín? Es que el hombre, con el tiempo, y eso es lo que nos dice este libro, empezó a descubrir de nuevo su relación con Dios, la relación que se había perdido. Descubrió que ese creador nunca había abandonado a sus criaturas, nunca había dejado de amar a sus criaturas, nunca había dejado de darles todo el cariño de lo que esas criaturas necesitaban. Y el máximo de revelación de Dios, el máximo de ese amor, de esa dedicación de Dios a sus criaturas, Dios lo dio cuando envió a Jesús aquí a la tierra. Y cuando Jesús vino aquí en la tierra, esa fue la máxima revelación de ese pleno amor que Dios estaba dispuesto a demostrar por sus criaturas. Dejó el paraíso, sacrificó su propia vida para entrar en el mundo de la maldición y para poder enseñarnos una nueva historia. ¿Puedes cambiar, Jenny, por favor? Es que cuando Dios dio a su Hijo a este mundo, es que llegó a los seres humanos unas riquezas imperecederas, unas riquezas que al compararse con los tesoros que el ser humano ha atesorado desde el comienzo del mundo, los convierten en nada. Cristo vino a la tierra y se presentó ante los hijos de los hombres con el atesorado amor de la eternidad. Y tal es el caudal que por medio de nuestra unión con Él hemos de recibir para manifestarlo y distribuirlo.
Jesús vino a la tierra para contarnos otra historia, para mostrarnos que la realidad puede y es otra. Y para que cuando nosotros podamos sentir esa realidad en nuestras vidas, aceptar esa realidad en nuestras vidas, que podamos también en unión con Él manifestarla y distribuirla a los demás. Y es de eso que se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos. Cuando Jesús decía, el reino de los cielos ha llegado. Jesús habló de ese reino. Y como os decía al inicio, ese es el tema del discurso de Jesús. Más de 120 veces en el Nuevo Testamento Jesús habla de eso. Habla del reino de los cielos. Y habla de tres reinos. El primero fue el reino del mundo. El segundo es el reino que está a las puertas, muy cercano y medio nuestro. Esa fue la predicación de Cristo. Pero el tercero es el reino que ha de venir. Jesús tocó en su vida en esos tres reinos, pero acentuó ese reino que estaba entre las personas. ¿Pero qué es este reino? Este reino de Dios, y Jesús lo vino a demostrar, es algo que nosotros no esperamos. Es algo que sale completamente fuera de la realidad, algo que nos toma de provisto, se dice, ¿no? Provisto, quiere decir que no, de improviso, quiere decir que no lo esperamos. Viene de maneras que no entendemos. Y Jesús lo demostró de muchas maneras, cuando dio ilustraciones, cuando contó sus parábolas, cuando contó sus historias. Pero un punto es común a todo eso. Y Jesús lo dijo cuando insistió en la idea de que para poder entender y recibir ese reino, algo debe pasar primero con el ser humano. Y eso es lo que viene después, cuando Él decía, arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. Esta idea del arrepentimiento es una idea que nosotros conocemos, pero a veces no nos gusta tanto, porque cuando hablamos de arrepentimiento sentimos que hablamos de humillación, de dar la otro lado, lo mejor también. Quiere decir, ¿qué es el arrepentimiento? ¿De qué trata el arrepentimiento en la vida de una persona? La palabra que se utiliza para el arrepentimiento es una palabra que significa cambiar de dirección, cambiar de sentido. Antes íbamos en un sentido, nos hemos arrepentido, cambiamos de dirección. Ese es el significado que es más conocido. Pero arrepentimiento también significa cambio de pensamiento. Significa que hay un cambio en la forma de pensar de la persona. No es solo un cambio en lo que hacía, es un cambio en la forma de pensar de la persona. Antes pensaba de una manera y ahora empieza a pensar de otra forma. Pero ¿qué idea más increíble esta? Cambiar de pensamiento. ¿Sabéis que hubo una empresa que más que todas las otras resistió a la crisis y a todo lo que fue un poco la quebra de las bolsas, etcétera? Hubo una empresa que resistió a todo eso con esta idea: cambiar el pensamiento, cambiar la fórmula. Esa empresa fue Apple, la empresa que creó los ordenadores de Mac, etcétera. Esa empresa tuvo esa filosofía de cambiar el pensamiento, cambiar la idea, cambiar la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Entonces, de alguna manera Jesús también vino para darnos esa idea, para decirnos, tenemos que cambiar la forma de pensar. Y nos lanzó un desafío. Dijo, de cierta manera, cuando leéis este versículo, dice: si no sois como niños, si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Por otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo: dejad de pensar como adultos. Dejad de pensar como adultos. Aprended de nuevo a pensar como niños. ¿Y cómo es que piensan los niños? Pues los niños piensan que Papá Noel existe, que Ratón Pérez viene por la noche a ponerles una monedita, ¿no es verdad? Cuando le caen los dientes. Es el que piensan los niños. Es la facilidad en creer en esas historias. Es la facilidad, la abertura con que un niño puede recibir eso. Y Jesús aquí nos dice, necesitamos de volver a ser como niños en eso. Pero no niños para creer en esas historias, ¿verdad? Sus tonterías. Pero niños para ser capaz de cambiar nuestra forma de ver la historia a nuestro alrededor.
capaces de creer que la historia, la realidad que vemos, no es la realidad pura y dura tal como se presenta, pero que hay otra historia detrás. Hay otra historia detrás. Y Jesús vino a presentar esa historia, describió esa historia, dijo que cuando el reino de los cielos viene, hay cosas que ocurren. Cuando en cierto momento Jesús dijo esas palabras, aquí a los discípulos de Juan, Juan creía que el reino de los cielos, que el reino del Mesías estaba ahí presente. Pero se preguntaba, ¿cómo es posible que yo esté en la cárcel si Jesús dice que el reino ya está por aquí? ¿No sería la hora de liberarme? ¿De sacarme de la cárcel? Entonces Jesús, cuando vinieron los discípulos de Juan a preguntar, Señor, ¿será que realmente eres tú y tal? Entonces Jesús respondió con esto aquí. Explicó que cuando el reino de los cielos está aquí en la tierra, no es como nosotros imaginamos o pensamos, pero que ocurren cosas. Hay cosas que no nos esperábamos que van a ocurrir. Y aquí están algunas de las cosas que pasaron cuando Jesús andó aquí en la tierra. Cuando Jesús vino a decir, el reino de los cielos está entre vosotros. Pero en toda la historia de Jesús, él sigue explicando qué es el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es un lugar donde los peores pecadores pueden llegar los primeros. No los mejores santos, los peores pecadores pueden llegar primero. Dice que es un lugar que invade cada aspecto de nuestras vidas, donde en realidad se puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Es decir, que es un lugar tan maravilloso que cuando lo descubrimos, daríamos todo lo que tenemos para quedarnos con él. Es un lugar que está abierto para todos los que quieran. Es un reino que no se mide por las mismas cosas que nosotros medimos hoy en día en nuestra existencia. Por nuestros diplomas, por las cuentas en el banco, lo que sea. Pero ni por nuestra apariencia ni nada. Pero se mide por la manera en que nosotros entendemos que somos amados y queridos. Y la manera como nosotros aprendemos igualmente a amar a los demás. Es un reino generoso, un reino lleno de gracia, un reino que otorga sentido y propósito, esperanza, un reino dirigido por el amor, un reino que podemos entrar aquí ahora, que podemos aceptarlo aquí ahora. Hay una otra citación, si queréis, donde nos dice esto que demuestra justamente ese profundo amor de Dios. Dice que recordad que Cristo lo arriesgó todo, tentado como nosotros. Dice que Él arriesgó aún su existencia eterna en el asunto del conflicto. Que sí que en esa historia que Jesús nos vino a contar, Él corrió muchos riesgos. Dice que el mismísimo cielo se puso en peligro para alcanzar nuestra redención. Al pie de la cruz, recordando que Jesús hubiera entregado su vida por un solo pecador, podemos apreciar el valor de una alma. Cuando entendemos esta realidad profunda, esta historia que está por detrás de todo lo que nosotros vemos en nuestra vida, y que entendemos el profundo amor que Dios tiene y tuvo por nosotros al enviar a Jesús a arriesgar todo el cielo, en el propio Jesús arriesgar su propia existencia por nosotros, podemos entender un poquito mejor la locura del reino de los cielos. ¿Qué es esta locura de ese reino? Termino con un otro personaje bíblico también, que refleja también lo que es el cambio que ocurre en la vida de una persona a partir del momento en que recibe ese reino de los cielos en su vida. Esa persona es Pablo. Pablo podemos decir, para resumir, que es una persona que alcanzó en su tiempo, al igual que esos grandes famosos, alcanzó un alto, una montaña de gloria, de tantas cosas que muchas personas están toda su vida para alcanzar, y él, con un joven, que era un joven, lo alcanzó tan pronto en su vida. Joven inteligente.
rico, hijo de una buena familia, instruido en las mejores escuelas con los mejores profesores, tenía todo para alcanzar el suceso. Pero en cierto momento de su vida, Pablo va a decir eso que está aquí detrás. Dice que todo aquello que para mí era ganancia, todo aquello que yo consideraba importante y bueno en mi vida, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. He entendido que todo lo que podemos tener en nuestra vida, sin Cristo no vale de nada. Y es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Estoy dispuesto a poner todo de parte simplemente por Cristo. Simplemente podemos volver atrás, simplemente por creer en esta fábula. En este cuento de hadas que nos cuenta la Biblia. O Pablo era un hombre muy loco, para echar todo a perder por un cuento de hadas, o entonces que ese cuento de hadas tenía algo importante, tenía algo que estaba por detrás y que cambia la vida de la persona. Y es por eso que, no vamos a leer, pero si vais a estudiar un poquito más la vida de Pablo, a cierto momento Pablo hace una descripción de todo lo que fue su sufrimiento por Cristo. Dice, yo he estado me han pegado, me han considerado muerto 2 veces, me han apedreado, me han hecho todo lo que han querido. Sin embargo, yo lo llevo con alegría todo eso. ¿Podéis entender eso en un hombre capaz de echarlo todo, entre comillas, a perder por una historia, un cuento de hadas? Podemos entender que desde el tiempo de Cristo, millones de personas han dado su vida en Nazaret, que siguen dando sus vidas hoy en día por un cuento de hadas. Por un cuento de hadas, quiero decir. Si creemos que es un cuento de hadas, entonces ¿qué vamos a decir? ¿Por qué las personas fueron con tanta convicción, dieron sus vidas alegremente por eso? ¿Por qué? A lo mejor es porque de alguna manera ese libro tiene algo más que historias. Ese libro tiene el poder de cambiar el pensamiento de las personas, tiene el pensamiento, tiene la capacidad, la fuerza de cambiar el corazón de la gente. Y hoy es una invitación a ir a ese libro, a buscar las claves del reino de Dios, del reino de los cielos, en ese libro. ¿Tú tienes algo por lo que merece la pena vivir en tu vida? Algo por el cual darías tu vida, algo por el cual darías tu existencia toda, algo por lo que sientes que merece la pena dar todo lo que tienes, todo lo que tú tienes. El tema de hoy nos quiere dar una otra idea, nos quiere decir, ¿por qué no pensar en otra realidad? Pensar de otra manera. ¿Por qué no dar la vida, dar nuestra vida, ofrecer nuestra vida por ese cuento de hadas? Por ese cuento que cambia la vida y la historia, no solamente de la gente, pero también la historia del mundo, de la civilización occidental y del mundo. Este libro no se trata de una fábula, se trata nos trata de alguien que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es un guía y que nos extiende su mano hoy en día para que creamos y aceptemos, para que nos volvamos como niños, para recibir ese reino. Fábula o cuento de hadas, la elección es tuya. Eso es lo que nos dice el tema de esta mañana. Mi oración para mí, para vosotros, es que podamos ver en este libro que tenemos en casa con nosotros, pero que a lo mejor para nosotros es un libro antiguo, un libro viejo, un libro anciano, que a lo mejor tiene poco impacto, ninguno para algunos, pero mucho para otros, que podamos aprender a ver en estas palabras que están ahí, ese reino de los cielos, ese reino que cambia la vida de las personas. A lo mejor para muchos seguirá siendo una fábula, un cuento de hadas, que sea, pero hagamos la experiencia. Hagamos la experiencia de abrir este libro y de dejar que Él dé sentido a nuestras vidas, que Él dé sentido a nuestra existencia.
Esa fue la realidad mía, de mi madre, está aquí, de nuestra familia, fue esa razón que estamos aquí. Ya os he contado varias veces la razón porque estoy ahí. Yo creo profundamente en este libro. Y en este libro ustedes igualmente pueden encontrar no solamente fuerza para cada día, no solamente un sentido para vuestra existencia, pero la esperanza de un día vivir en un reino donde el reino de los cielos será no una abstracción, no una cosa así en el aire, no es algo concreto, algo profundo, más profundo que la realidad que vivimos hoy en día. Os dejo una segunda invitación hoy. Isaías nos dejó una primera. El reino de los cielos es donde Jesús está, es donde nosotros podemos vivir los valores de ese reino también, ¿es verdad? Y hoy les dejo la invitación de venir a descubrir en este libro, de venir a buscar en este libro todavía más, a beber de él, a comer de él, hasta que este reino tome cuenta de vosotros, de vuestro corazón, de vuestra vida, y nos torne a todos como niños, capaces de recibir, aceptar. Esa es mi oración esta mañana para nosotros. Amén.